Muy buenos días a todos y todas quienes se han conectado a esta sesión. En nombre del Pacto Global de Naciones Unidas en Bolivia, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo al que hemos denominado Impulsando Juntos los Derechos de la Niñez. Un espacio que buscamos poder fortalecer el compromiso del sector empresarial con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión nos toca reflexionar sobre cómo las empresas pueden contribuir a erradicar el trabajo infantil y cómo se pueden promover condiciones laborales dignas para jóvenes trabajadores, madres, padres y cuidadores, alineados a los principios empresariales sobre los derechos del niño, impulsados por UNICEF, Save the Children y Pacto Global de Naciones Unidas. Les agradecemos muchísimo su participación y en especial también a nuestros invitados de esta sesión, de esta mañana, quienes nos van a compartir sus perspectivas y experiencias desde su ámbito en el que están accionando. Para empezar, nuestra agenda de hoy día nos va a acompañar Paola Vázquez Guarita. Ella es oficial de protección de la niñez y adolescencia en UNICEF Bolivia. Ella nos va a compartir y nos va a explicar de qué trata el principio 2 y el principio 3 de los principios empresariales que he comentado anteriormente. Ella es psicóloga con maestría en proyectos educativos y sociales y gestión de políticas públicas, con especialización en derechos humanos y poblaciones vulnerables. Y desde UNICEF lidera intervenciones sobre impacto empresarial en la niñez, particularmente en la prevención y erradicación del trabajo infantil, siendo referente en la construcción de sistemas de protección en Bolivia. Con esta introducción y esta presentación, estimada Paola, te damos la bienvenida. Adelante, este espacio es tuyo. Muchas gracias por esta invitación también. Queremos saludar a todas las personas que se han conectado. Mientras me permiten conectar, por favor, mi pantalla para poder compartir la presentación. Si me confirman, por favor, si ya la pueden ver. Sí, perfecto, ya Sí, la podemos ya ver. se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a entrar en materia. Gracias por el espacio y a todas las personas que se están uniendo. También a las dos empresas, instituciones que nos van a acompañar más adelante, dándonos buenos ejemplos y buenas prácticas respecto al principio 2 y 3 de los principios de los derechos del niño y niña, respecto a cómo deberían funcionar, actuar las empresas para respetar sus derechos, ¿no? Es muy importante el respeto y la promoción de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, sin importar el tipo de actividad social, privada, que uno pueda desarrollar o que una institución esté desarrollando. Es por esto que ya hace varios años se han generado estos principios empresariales. Para quienes tal vez no los habían conocido, rápidamente les voy a comentar. Estos principios tienen un elemento que orienta a las empresas, sobre todo al sector privado, para que puedan desarrollar políticas de compromisos, acciones para la debida diligencia y la remediación en el caso en que estuvieran haciendo algún impacto en los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Esto es muy amplio, son unos principios muy ambiciosos y por eso es importante conocerlos muy bien y también conocer experiencias que nos puedan enseñar a cómo se pueden desarrollar mejor estos principios, cómo se pueden las instituciones privadas sumarse a cumplir y ejercer y promover los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en sus actividades de funcionamiento regular, ¿no? Estos principios nacen de la Convención sobre los Derechos del Niño y también recogen, y en este caso justamente para el principio 2 y el principio 3 es muy importante conocer su marco legislativo, recogen las convenciones que la Organización Internacional del Trabajo han generado sobre trabajo infantil. Hoy día voy a hablar del principio 2 y del principio 3 que tienen que ver muy directamente con el tema de trabajo infantil. Entonces, vamos a recuperar un poquito esto solamente para que se conozca de dónde estamos hablando y por qué este marco normativo tiene impacto en las actividades privadas también, ¿no? Porque hablamos de derechos de las niñas y adolescencia. Entonces, estas dos convenciones, además de la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen que ver, por un lado, con la edad mínima
de admisión al empleo y por otro lado con cómo se regula, se evita y se promueve la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Ya más adelante les comentaré qué tienen que ver los principios, cuál de los principios menciona estas dos cosas, ¿no? Y por otro lado, bueno, les menciono solamente rápidamente este artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño que establece que los intereses de los niños, las niñas y los adolescentes deben ser considerados en primer lugar en todas las decisiones que los afecten. Este es el principio del interés superior de la niña y del niño que aplica para todas las personas en general, la sociedad en general. Todos debemos cumplir con esto, no importando desde qué ámbito nosotros nos desarrollemos a nivel profesional, institucional o en nuestra vida privada. Muy bien. Ahora, como ya les había dicho, vamos a hablar del principio 2 y del principio 3, que son dos principios que abarcan muy bien el tema de trabajo infantil de manera directa, porque uno habla directamente de las acciones que se pueden evitar para el trabajo infantil directamente y el otro principio también involucra qué acciones se pueden realizar para eliminar las causas de este trabajo infantil más directamente. Y ya les comento un poco cómo esto está enmarcado, porque los principios nos los explican claramente también. Entonces, yo voy a empezar por definir qué es trabajo infantil. A veces hay muchas dudas sobre qué es el trabajo infantil, de qué estamos hablando realmente, ¿no? En algún momento yo recibí consultas inclusive sobre, bueno, y las actividades que un niño hace en su casa, como limpiar, apoyar, tender su cama, ¿es o no es trabajo infantil? ¿Lo puedo catalogar así? Sobre esto hay mucha discusión. Entonces, quiero recuperar este concepto que tiene tres elementos principales. Uno, es cualquier actividad que sea peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral de las niñas, los niños o los adolescentes. Ese es un elemento fundamental porque la legislación en Bolivia y a nivel internacional también establecen ciertos tipos de trabajo con nombre y apellido que están en una lista en las que sabemos que son peligrosas, perjudiciales y que también hacen daño a su integridad emocional o moral de los niños. Entonces, ese es un elemento fundamental. El segundo elemento es que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura en algunos casos, o tres, les exige combinar estudio y trabajo pesado que les sume mucho tiempo y no les permite tener una educación de calidad que luego en el futuro puedan asegurarles un empleo decente. Entonces, no es solamente no va a la escuela, sino que no aprovecha o no tiene la oportunidad de tener una educación de calidad. ¿Ya? Entonces, interfiere con este derecho. Y el tercer elemento que hace al concepto de trabajo infantil es la edad. Y aquí tenemos ya un convenio de la OIT que nos dice, uno, se realiza debajo de la edad mínima establecida según este convenio. Ese convenio dice los 18 años y en Bolivia todavía nos permiten el trabajo infantil por 14 años, porque es una excepcionalidad. Entonces, en Bolivia aplicamos los 14 años, pero vean que tiene que haber una combinación de factores para decir que una actividad es trabajo infantil. Tiene que afectar los derechos, tiene que ser perjudicial, o sea, se combinan elementos, ¿no? No voy a hablar mucho de los datos, solamente quería mostrarles esto porque justo este año ha salido un informe sobre trabajo infantil, las estimaciones globales que se han recogido el año 2024, se está reduciendo el trabajo infantil, pero fíjense que hay todavía en el mundo 54 millones de niños, niñas, adolescentes que están realizando trabajos peligrosos y esto lo menciona y lo recoge muy bien el principio 2, que ahora vamos a entrar a mencionar. Esto igual me lo voy a saltar, era un elemento que quería mostrarles porque estos documentos de que les había mencionado sobre las estimaciones globales de 2024, hace recomendaciones, hace 5 recomendaciones que se deben aplicar. Y fíjense, hay una que está justo la de abajo en cafecito, que menciona que para luchar contra el trabajo infantil se debe trabajar desde dentro de las actividades empresariales y las cadenas de suministro. Ese es un elemento de una recomendación global que es muy importante. Pero hay otras, como asegurar la escolarización gratuita, ampliar el acceso a servicios básicos, universalizar la protección social y justamente las instituciones privadas son aquellas que pueden asegurar alguna de estas cosas porque desde su actuar regulado por la normativa nacional generan empleo decente y seguro para los adultos del entorno familiar o del entorno de desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, bueno, ustedes ya conocen, ya entro en materia directamente a los principios. Son 10 principios, los principios empresariales. Hoy vamos a revisar el 2 y el 3 que están ahí en color más rojo y en color verde oscuro, y vamos a conocerlos un poquito más en detalle, ¿no? El principio 2, entonces.
El principio 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que todas las empresas deben contribuir a la erradicación del trabajo infantil en todas sus actividades empresariales y relaciones comerciales. Ojo, esto es, como les había dicho, muy ambicioso, porque promueve, incentiva a que las instituciones privadas generen procedimientos, procesos e incluso su producto deje de ser, digamos, un producto que pueda generar alguna afectación en el ejercicio de derechos de los niños. En este caso, el principio 2 habla exclusivamente sobre trabajo infantil. Ahora, este principio está desagregado en 3 elementos, ¿no? Y nos dice, primero, se debe erradicar el trabajo infantil. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque es cierto que en Bolivia al menos es muy rara la institución privada, o yo creo que tal vez ninguna que está formalmente regulada tiene niños o niñas trabajando como empleados, ¿no? Entonces ustedes dirán, eso ya se cumple automáticamente. Sin embargo, creo que es muy importante recoger qué más tiene que ver esto. Y consideren que estos principios son a nivel global. A nivel global hay todavía situaciones en que hay empresas privadas que están medianamente reguladas, que son iniciativas, digamos, probablemente más pequeñas o medianas o incluso la pequeña empresa que podría tener en algún espacio o en alguna parte de su cadena de suministro trabajadores infantiles, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo. Entonces, esto es un poco un desafío y lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? El elemento B es la segunda recomendación que nos hace este segundo principio y nos dice así se debe aplicar, es que las empresas se deben comprometer a prevenir, identificar y mitigar los daños causados a jóvenes trabajadores, o sea, no estamos hablando solo de niños, sino desde una edad de niñez a juventud, ¿no? Y protegerlos de labores profesionales prohibidas para trabajadores por debajo de los 18 años o más allá de sus capacidades físicas y psicológicas. ¿Se acuerdan que les había dicho? Hay no solo trabajo infantil, también hay peores formas de trabajo infantil. Esta recomendación B sobre todo habla de esas peores formas de trabajo infantil. Hay una lista, se las voy a mostrar más adelante, ¿no? Entonces, nos dice no solamente es un tema de edad, sino que las empresas deberían prevenir, identificar y mitigar que estén haciendo actividades que les consuman más de su capacidad física, psicológica y a la larga que les pueda afectar emocional, física, cognitiva, en su desarrollo integral. La recomendación tercera, el tercer elemento de compromiso en realidad de este segundo principio es que las empresas deberían comprometerse a trabajar con gobiernos, agentes sociales y otros agentes para fomentar la educación y la búsqueda de soluciones sostenibles a las causas primordiales del trabajo infantil. Ojo, mucho más ambicioso todavía. Estamos empezando ya a hablar de eliminar las determinantes que hacen al trabajo infantil y estas determinantes son múltiples, son muy grandes, pero hay algunos factores que son sobre todo primordiales, ¿no? El trabajo infantil no aparece de la nada, no significa que de repente un día un niño decidió que quiere trabajar o que su familia dijo, bueno, va a trabajar desde ahora, sino que hay factores sociales a veces demasiado profundos, como protección social, que siempre es limitada, es difícil para algunas familias acceder a condiciones de protección social. La educación de calidad a la larga, en un mediano plazo, también tiene un impacto muy fuerte en que se den mejores condiciones para que los niños y las niñas se inserten cada vez más temprano al trabajo infantil. Y también hay otros factores como la aplicación normativa, ¿no? Entonces hay algunos desafíos ahí. De estos tres vamos a hablar un poquito más, ¿no? Entonces, son 3 elementos de compromiso que nos dice este principio, pero además nos dice un poquito cómo, o sea, qué debería estar haciendo. Entonces, ¿no? Para erradicar el trabajo infantil, el principio 2, la recomendación 1 del principio 2, nos dice 3 cosas. Primero, no deberíamos emplear a ningún niño, a ninguna niña, en ningún trabajo dentro de mi actividad empresarial, que eso es básico, es lógico. Es más, en este país no se puede contratar empleados menores o asegurarlos, ¿no? A la seguridad social, por ejemplo. Hay algunas dificultades y limitaciones. Menores de 18 es muy complicado. Entonces, esto ya limita la capacidad de que una empresa pues tenga una persona menor de 18 años trabajando en una actividad. Entonces, esto se cumple, pero también hay un compromiso de los empresarios. Los empresarios formales, establecidos formalmente, no utilizan mano de obra infantil o mano de obra barata porque cumplen los derechos laborales de los empleados y las empleadas. Entonces,
Esto es la primera recomendación. La segunda es establecer mecanismos de verificación de edad estrictos, porque puede ser que en alguna parte de mi cadena, ¿no? de producción, de mi cadena de valor, yo puedo estar teniendo, sin darme cuenta, a alguien que está contribuyendo o está trabajando, qué sé yo, con algún subcontratado, inclusive a destajo, en alguna actividad sin darme cuenta que tiene menos de 18 años, ¿no? O que está haciendo una actividad que no corresponde a su edad. Tercero, asegurar que dichos mecanismos también se utilicen en la cadena de valor. Bueno, ya lo había mencionado. Difícil. La cadena de valor a veces está por fuera de las manos de implementación directa de una empresa o de una instancia del sector privado, ¿no? Es muy complicado. Pero hoy justamente vamos a escuchar algunas experiencias que han hecho mucha fuerza sobre cómo esto se aplica en la cadena de valor. Es decir, ¿qué pasa con mis proveedores y qué pasa con mi cadena de distribución, por ejemplo, ¿no? Hay mucho desafío ahí. Hay empresas muy grandes que tienen una cadena de distribución que puede ser que el que distribuye tiene camión, alquilamos, subcontratamos y entonces esta persona sí o esta empresa pequeña sí está utilizando mano de obra infantil o no la está pagando, es mano de obra barata sin derechos laborales, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo. La segunda recomendación tiene igual tres elementos. El primero es proteger a niños, niñas y adolescentes de trabajos peligrosos que puedan dañar su salud, su seguridad y su sensibilidad. Esto lo voy a dejar en suspenso porque en la siguiente lámina les digo cuál es esta lista que les había empezado a mencionar, que en nuestra normativa boliviana tenemos una lista de trabajos que están definidos así, como peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de las niñas, los niños y los adolescentes. La segunda parte de esta recomendación dice retirar a los niños de entornos laborales de riesgo y compensarlos. Es decir, si en algún momento encuentro yo que está haciendo una actividad que no debería, que le genera un impacto a su desarrollo, además debería encontrar el mecanismo para compensarlo, no solo retirarlo. Ojo, qué importante, porque en Bolivia nuestra práctica regular del gobierno para regular el trabajo infantil ha sido agarro al niño y lo retiro de la actividad laboral, pero no tiene ninguna forma de compensar que este niño ha tenido un impacto en su desarrollo y que además está quedando sin la actividad que probablemente le daba algún medio de vida. Entonces, es muy difícil y este es un compromiso que se orienta aquí también para el sector empresarial. Tercero, garantizar los derechos y protección frente a abusos y discriminación. Es decir, si ya está haciendo un trabajo que daña su salud, su seguridad, su moral, su sensibilidad y su desarrollo, probablemente esto ya sea sancionable, porque es un trabajo que no debería estar desarrollando, es peligroso, es insalubre, es ilegal para este niño o esta niña. Entonces, es muy importante que también se tenga caminos o mecanismos para generar coordinación con las instancias de protección y pueda asegurarse la protección de estos niños frente a abusos y discriminación. ¿Ya? Eso es otro elemento que es en el sector privado un desafío, pero es necesario empezar a vislumbrar por dónde se puede hacer esto. La tercera recomendación, el trabajo con gobiernos y otros actores sociales en grande para fomentar las soluciones o fomentar que se eliminen los factores que hacen al trabajo infantil. Hay varias recomendaciones, son más de 7. Yo he subsumido en las 5 que están aquí escritas, que son puntuales, ¿no? Pero uno de los elementos principales es que se promueve que las empresas se comprometan a coordinar con su entorno social, ¿no? Ya sea comunidad, sean sindicatos, sea el Estado, para que se pueda trabajar en pro del trabajo infantil. Si hay un plan de erradicación del trabajo infantil, este compromiso te dice, como institución privada, tú tienes que sumarte a promover que eso se cumpla. Tienes que intentar apoyar ese plan, que se ejecute, porque nos viene y nos hace bien a todos. Luego, también promueve a que por esto mismo las instituciones privadas, las empresas puedan sumarse a participar en mesas, en grupos de trabajo. Esta iniciativa del Pacto Global es sumamente importante, es una buena experiencia justamente para lograr esto. Pero hay otros espacios, a veces más locales, más pequeños también, donde se puede hacer un impacto sobre esto y conocer mejor sobre cómo funciona el trabajo infantil y qué puede estar en mi entorno comunitario o en mi entorno de desarrollo de actividades productivas generando un riesgo, ¿no? Un tercer elemento es promover el empleo juvenil y la formación para jóvenes en edad de trabajar. Esto está junto con la cuarta recomendación que también dice favorecer la economía formal, evitar acuerdos laborales informales. Si vamos a promover el empleo juvenil digno, obviamente que estamos eliminando
la informalidad o el trabajo no regulado, o que en este caso puede ser incluso un trabajo que no permita el ejercicio de derechos laborales o sociolaborales. Entonces, esto es muy importante. Las instituciones, hay muchas instituciones privadas que esto lo cumplen muy bien, lo promueven muy bien, el empleo que ofertan es realmente digno, pero hay sectores privados más pequeños que no necesariamente pueden estar cumpliendo esto, o que en la cadena de valor haya, como ya les había dicho, contrataciones más informales a destajo que no cumplen necesariamente con estas condiciones, ¿no? O sea, ahí es un riesgo, es difícil, es un desafío grande, pero esto justamente es de lo que se trata, poderse comprometer, ¿no? Esta es la lámina que les decía, voy a ir a la anterior, les había hablado de que hay trabajos infantiles peligrosos. ¿Cuáles son estos? O sea, no solamente el trabajo infantil, sino hay una lista de aquellos que hacen más daño o que se ha comprobado que tienen un impacto duradero en la salud, en la emocionalidad, en el desarrollo cognitivo, y son peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad. Tenemos una lista en el artículo 136 del Código Niña, Niño, Adolescente. Es público el código, lo pueden buscar en redes. Este artículo 136 te dice ese listado, y ese listado tendría que actualizarse cada 5 años. No lo tenemos actualizado, por tanto se sigue manteniendo. Sin embargo, como ven, hay muchas actividades aquí que por naturaleza o por condición deberían ser prohibidas para que las niñas, niños o adolescentes lo hagan. Pero eso no quiere decir que yo agarro al niño o a la niña o al adolescente que quiere trabajar y decirle, no, tú estás prohibido. No es el niño el que está prohibido, sino que está prohibido utilizarlos como mano de obra barata para hacer estas actividades, que es muy distinto. Entonces yo debo más bien proteger a la niña o al niño con sobre, o sea, en contra de los impactos del trabajo infantil, y no hacer que el niño sea realmente el que pague consecuencias, o la niña sea la que pague consecuencias por querer trabajar en una de estas actividades porque lo requiere o necesita esa economía para su familia, ¿no? Entonces les dejo el listado solamente para que lo vean, es muy largo, por ahí van a ver, por ejemplo, alguna vez en algún lugar me dijeron, pero ¿cómo es posible que el modelaje también sea, por ejemplo, un trabajo infantil peligroso? Lo es, por su condición. Ahora voy a pasar al principio 3, un poco más rápidamente. Este es un poco más concreto también, y te dice que todas las empresas deben proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores, padres, madres y cuidadores. Es súper importante. Yo les digo, un factor de riesgo importante para que el trabajo infantil todavía exista en el mundo y en Bolivia es que los adultos del entorno de la familia cercana de este niño, su papá, su mamá, su tío, la familia que compone, ¿no? Que se encarga del cuidado de estos niños, no tenga un empleo seguro y digno. Ya hay mucha informalidad en este país. Es muy difícil, digamos, hacer que una familia tenga seguridad social en salud, tenga seguridad de vejez, que si tiene un accidente o tiene un embarazo tenga beneficios sociales, ¿no? Entonces, esto no se permite en todas las actividades laborales que en este país se desarrollan, sino en aquellas que están reguladas formalmente, pero estas no son muchas. Entonces, es difícil para una familia aspirar a tener un trabajo digno, un empleo decente, ¿no? Por tanto, estas son las 3 recomendaciones que hace estos principios, son, ¿no? Para el compromiso de las empresas al respecto. Si un adulto del medio familiar de este niño, sobre todo si es su mamá o su papá o su primer cuidador, puede ser abuela, tío, ¿no? Alguien que esté a cargo de él, no tiene un trabajo seguro, el porcentaje o la posibilidad de que un niño se inserte el trabajo infantil cada vez más pronto es muy alto, puede llegar hasta el 80%. Entonces, esto es lo que debemos luchar para erradicar la mayor determinante de que hace que los niños se inserten al trabajo. El primer elemento de este principio es proporcionar un empleo digno para jóvenes trabajadores. Ya lo habíamos mencionado. Ojo, estamos hablando de jóvenes, no de niños trabajadores, ¿no? O de niñas trabajadoras. Estamos hablando de juventud, que en Bolivia es a partir de los 18 años, son jóvenes. Entonces, es necesario ofrecerles esa posibilidad. ¿Por qué? Porque esto promueve que los adolescentes, inclusive, que se quieren insertar tempranamente al trabajo infantil, puedan ver que tienen mejores oportunidades si terminan el bachillerato, si tienen oportunidades de estudio, ¿no? La educación es valorada, pero es al mismo tiempo
cuando un adolescente sale bachiller y aún así no puede encontrar un empleo decente para trabajar o hace una carrera técnica y aún así le cuesta encontrar empleo, entonces es muy difícil seguir manteniendo esta valoración de la educación, ¿no? O seguir promoviendo que los jóvenes y los niños se mantengan en el sistema educativo con calidad. Entonces, este es un desafío muy importante. Entonces, esta es la primera recomendación. La segunda es concienciarse como empresa de la vulnerabilidad de los jóvenes trabajadores que superan la edad mínima de trabajo y dar respuesta a los problemas que puedan surgir. Es decir, no estamos hablando de niños en este principio, estamos hablando de jóvenes, es decir, 18 años para arriba. Entonces, lo importante es que la empresa tenga conciencia sobre la vulnerabilidad de estos jóvenes. Ya son adultos, ya pueden ejercer sus derechos, pero asimismo tienen todavía riesgos para insertarse a actividades laborales que pueden tener un impacto en su desarrollo. 18 años es muy pronto todavía, ¿no? Tienen una vida productiva muy larga y si no tienen buenas oportunidades, a la larga pueden tener también más vulnerabilidades. La tercera recomendación en este tercer principio es proporcionar un empleo digno que apoye a los trabajadores jóvenes, hombres y mujeres en su papel de madres y cuidadores. Madres, padres y cuidadores, ¿no? Esto es muy, muy importante porque entonces te está hablando de que veas al empleado o a la empleada de tu empresa, de tu actividad productiva, ya no solo como un empleado individual, sino como todo su entorno familiar, porque así vas a promover el bienestar de su entorno familiar y hacer que sus hijos no se inserten prontamente al trabajo infantil tampoco. Hay que apoyarles a que sean también mejores padres y madres, ¿no? Intentando hacer eso, dándoles ciertas condiciones de seguridad laboral, digamos, ¿no? Eso es lo que se está recomendando. Para entrar en detalle, en el primero, el trabajo digno para jóvenes, hay tres elementos que nos pone muy claros los principios. Es uno, ofrecer protección social, incluyendo sobre todo con un seguro de salud. El segundo es programas educativos de calidad y formación profesional, es decir, que la empresa pueda ofertar esto a sus jóvenes trabajadores. Si tu empleado es muy joven, tiene 18 años y tiene posibilidades de desarrollarse, es bueno buscar ofertas para que pueda desarrollarse, incluso genere mejores capacidades para ser cada vez un mejor empleado o una mejor empleada en tu propia actividad productiva, ¿no? Tercero, la creación de condiciones de trabajo seguras. ¿Esto qué quiere decir? Consideran también elementos de género. A veces tenemos muy buenas condiciones laborales en genérico, pero somos ciegos a algunas condiciones que pueden estarse generando. Por ejemplo, qué sé yo, tenemos un baño seguro para las mujeres en mi empresa, tenemos condiciones donde ellas se sientan cómodas, no haya acoso laboral, no haya, no sé, acoso del empleado a la otra empleada. Hay condiciones muy difíciles que regular, pero lo importante es que se debe crear condiciones de trabajo seguras, donde ellas y ellos se sientan seguros. Para el tema de hombres hay igual, condiciones laborales seguras, ¿no? E incluso condiciones de seguridad industrial que se debe cumplir para mujeres y hombres. En la empresa formal hay mucha regulación al respecto, pero hay a veces partes que todavía es necesario ajustar, ¿no? En el segundo pilar de recomendación y de compromiso sobre la concienciación de la vulnerabilidad que pueden tener los jóvenes trabajadores o las jóvenes trabajadoras, igual hay tres elementos de recomendación, que es uno, adoptar una política empresarial que proteja a los jóvenes trabajadores en tareas y condiciones peligrosas. Es decir, esto me lleva como empresa a ir a mis bases normativas, a mis bases reguladoras para asegurar que esto exista, ¿no? Ahí revisar el marco normativo que tenemos internamente es muy importante. Segundo, implementar políticas contra el acoso y la formación de mecanismos y denuncia accesibles. Qué importante. La explotación, acoso, abuso sexual en el país y en el mundo siempre es un desafío para hombres y para mujeres, porque puede haber condiciones invisibles que no estamos observando. Entonces, tener un mecanismo formal y público desde mi empresa, que les diga, esto es lo que hace esta empresa cuando sucede esto, es muy importante. Tener estos mecanismos de denuncia accesibles para ellas y ellos es fundamental, porque hay mucha discriminación en algunos sectores laborales. Tercero, promover la supervisión sindical y directiva para garantizar los derechos de los jóvenes trabajadores. Importante hablar de organización sindical es hablar de representación, autorrepresentación por los derechos. Esto es lo que lo recomienda el principio, ¿no? Trabajar con estas
estructuras para que pueda escucharse la voz del empleado, no solamente desde el lado del empleador. Entonces, esto es sobre todo lo que se quiere recuperar. En el tercer pilar de recomendación, sobre promover el empleo digno a madres y padres en su rol de cuidadores, igual hay tres elementos, bueno, hay algunos más, pero sobre todo es garantizar las condiciones laborales justas, incluyendo salario mínimo y horarios adecuados. Nuestra normativa nos promueve algunas cosas, ¿no? Nos dice el horario de lactancia, el seguro de la mamá que se embarazó y que va a tener un bebé, pero con los papás es un poco más limitado, por ejemplo. Entonces, eso, digamos, se espera que en algún momento en Bolivia pueda evolucionar un poquito para tener un equilibrio entre también el rol de padre y madre. Los papás también tienen corresponsabilidad en el cuidado, deben hacerse cargo del cuidado de los niños y también no solamente es porque no quieren, digamos, sino que sí quieren, pero a veces sus condiciones de empleo, sus horarios o la percepción de que los papás no son primeros cuidadores, les limita esta relación con sus hijos y hacerse cargo de ellos con más tiempo, más calidad como papás. Entonces, un elemento que se puede facilitar desde la empresa privada es justamente darles ciertos horarios que les permita ser mejores papás, estar presente en la vida de sus hijos, ¿no? Luego es ofrecer prestaciones y permisos por maternidad, paternidad y lactancia. Ya les había mencionado, se trata un poco de lo mismo, pero esperemos que en algún momento en el país paternidad se puede equilibrar con el tiempo que a veces un papá también requiere estar presente en la vida de un bebé cuando nace recién, por ejemplo. O incluso, bueno, ¿qué hacemos si un papá tiene que traer a su hijito a mi espacio? Yo les comento con mucha confianza, acá en realidad en UNICEF, por ejemplo, también hemos tenido algunos papás que han traído a sus bebés y hemos tenido que implementar espacios para que un papá con su bebé pueda tener espacio para cambiar el pañal, porque resulta que habíamos tenido baños donde solamente hay el cambia pañales en el baño de mujeres, no en el baño de hombres. Entonces lo hemos tenido que adaptar. Eso ha sido un desafío para nosotros y no lo habíamos pensado. Y teníamos un colega que tenía su bebé y venía con su bebé a veces en ciertos horarios. Entonces, qué importante considerar estos temas también que a veces son invisibles, ¿no? Tercero, facilitar acceso a guarderías de salud y educación para hijas, hijos y dependientes de los trabajadores. Hay muchas buenas experiencias en las empresas, vamos a conocer algunas justamente el día de hoy, pero digamos que siempre es una recomendación poderlo hacer, incluso por la cantidad de empleados que uno tiene o empleadas que uno tiene, esto es fundamental para que hubiera mejor desempeño inclusive, ¿no? Solamente una última parte, es una última lámina, no me voy a tomar mucho, porque sobre esto que yo hablo, vamos a escuchar las buenas experiencias para saber cómo se hace, pero estos principios ya se plantean un ciclo de pasos, digamos, sobre cómo se tiene que tomar una acción respecto a esto. O sea, son recomendaciones, son textos que a veces son conceptuales incluso en este documento de principios, pero necesitamos llevarlos a la práctica y es ahí donde está el desafío. Entonces, para tomar acción nos dice tres cosas, los principios nos dicen tres cosas. Uno, es necesario tener una política de compromiso, integrar los derechos de la niña o el adolescente de estos principios empresariales en las políticas, declaraciones, códigos de conducta, compromisos corporativos, toda nuestra estructura de política interna asegurado que recoja también los principios de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque el derecho de la niña y del niño es un derecho humano, ¿no? Y es así. El tercero es tener acciones de debida diligencia, identificar impactos potenciales reales y poder tener también estos mecanismos internos. Hay que revisar nuestros mecanismos, ¿no? Gestionar impactos identificados y priorizados, o sea, tener incidencia a nivel de lo que es nuestro marco industrial, inclusive, es muy importante. La debida diligencia es que nos revisemos a nosotros mismos cómo estamos haciendo nuestras acciones y tener mecanismos de evaluación al respecto, ¿no? Y por otro lado, la remediación nos dice tres cosas debería hacer usted. Y en la remediación es tomar acciones para remediar los impactos que hayamos tenido con cualquier acción productiva. En el marco de estos principios, por ejemplo, si es que en algún momento alguno no se pudo cumplir a cabalidad porque mi cadena de valor hace unos 2 años todavía no lograba yo tener claridad de si había o no un trabajador infantil o una familia en condición de discriminación subcontratada, ok, ¿qué puedo hacer para hacer una remediación en el impacto que he tenido en la comunidad donde yo estoy trabajando o de los productores de los que yo estoy recogiendo o así? Entonces, esto es muy importante porque además está vinculado al que necesitamos rendir cuentas ante nuestros propios compromisos, ¿no? Entonces, como empresa también hay que hacerlo. Y con esta última lámina, yo termino la presentación. Les agradezco que me hayan escuchado y bueno, vamos a escuchar ahora a nuestros siguientes ponentes.
Muchísimas gracias, estimada Paola, por tan valiosa explicación y exposición de estos dos principios que permite a las empresas entender el importante rol estratégico que tienen frente a esta temática. Muchísimas gracias. Eh, Al final de la intervención de nuestros expositores de esta mañana vamos a tener el espacio de preguntas y comentarios para quienes de los participantes de las empresas que nos están acompañando puedan tener y así también resolver sus dudas. A continuación, vamos a conocer la experiencia práctica desde el sector empresarial, específicamente desde el sector productivo. Nos va a acompañar Adolfo Moreno, de UNAGRO, para que nos pueda compartir cuáles son las acciones y los aprendizajes que han desarrollado en la prevención y en la erradicación del trabajo infantil, así también como su articulación con diferentes actores locales. Esto muy alineado al principio 2 que nos estaba explicando Paola. Adolfo Moreno, él es el director de Operaciones, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial de UNAGRO. Él es ingeniero agrónomo de profesión, tiene una amplia trayectoria en sostenibilidad, en conservación y responsabilidad social empresarial. Así que con esta presentación, lo invitamos, estimado Adolfo, este espacio es suyo. Adelante. Gracias, buen día. Buen día a todos. Eh, con gusto que voy a compartir con ustedes nuestra experiencia en la temática de trabajo infantil. Una experiencia que tiene ya alrededor de 2 décadas o la supera inclusive y que por tratarse de un proceso de desarrollo en el tiempo, he decidido organizar la presentación en una línea del tiempo e ir contándoles paso a paso lo que ha sido nuestra experiencia de esa manera. Eh, la, la siguiente lámina, ok, aquí está la línea del tiempo, entonces vamos a ver que la hemos segmentado en diferentes espacios para ir contándoles lo que ha sido nuestro andar empresarial en esta temática. Recordemos que nosotros somos desde nuestros orígenes, hace 50 años, una empresa distinta por el hecho de que se conformó nuestra empresa principalmente con migrantes del interior del país que llegaban en ese tiempo de manera muy activa y que no encontraban siempre posibilidades de acceso a ciertos servicios. Uno de esos servicios era el del procesamiento, la molienda y el procesamiento en azúcar de su producción agrícola de caña de azúcar. Y entonces, bajo el liderazgo de nuestro fundador y presidente, don Roberto Barberí Paz, se conglomeró un gran número de migrantes productores de caña y juntos desarrollaron, construyeron, gestionaron la instalación de un ingenio azucarero propio, ¿no? Que empezó a operar en 1977. La mayor parte de esta presentación va a estar constituida por nuestra certificación de triple sello, que incluye trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación. Sin embargo, es importante señalar que antes de que surja tal mecánica, tal modalidad, digamos, de certificación de triple sello, nosotros ya estábamos involucrados en el tema y ese es el segundo periodo de 2003 a 2005 que estamos mostrando ahí, ¿no? ¿Cómo pasó? En lo siguiente, aquí, ok, ¿ya? Eh, Antes de que exista siquiera el hábito de certificarse o la posibilidad de certificarse y que se hable de manera organizada de trabajo infantil, en nuestra empresa ya habíamos tomado iniciativas, digamos, propias de mucha sensibilidad social, poniendo
en algunas de nuestras instalaciones donde recibíamos familias de zafreros que venían del interior por la temporada a cortar la caña, poniendo en esos lugares instalaciones de educación y de entretenimiento infantil, ¿no? Y guarderías. En una propiedad, por ejemplo, que se llama Los Naranjos, donde teníamos un campamento importante de zafreros que no solo trabajaban en esa propiedad, sino que desde ese campamento eran movilizados a otras propiedades cercanas al ingenio para, para cortar la caña. En ese campamento central inauguramos entre 2003 y 2005, no estaba yo presente, no recuerdo exactamente el año, esas instalaciones que sirvieron para que los niños se queden ahí mientras los papás iban al Chaco a cortar la caña. Eso inclusive tuvo cierta resonancia en su momento porque fue inaugurado por la esposa del presidente que tenía nuestro país en aquella época, ¿no? Entonces, digamos que somos pioneros en este tema, aún antes de que el tema se lo institucionalizara bajo la certificación de triple sello. Ahí hay evidencias de que en las fotografías de que lo estábamos haciendo ya desde antes. Pero luego vino un periodo de concepción y desarrollo de las normas bolivianas que posteriormente derivaron en el triple sello, normas bolivianas de trabajo infantil que, digamos, no son el motivo de este webinario, pero que también incluían trabajo forzoso y discriminación, normas desarrolladas por el Instituto Boliviano de Normatividad y Calidad, BINORCA, entre 2008 y 2009. Y por supuesto, con nuestra experiencia, nosotros fuimos, digamos, ya parte activa, muy activa, digamos que protagónica de esta nueva temporada, de este nuevo tiempo en el que se establecieron ya las normas, ¿no? Bueno, ahí está la definición de trabajo infantil, no es necesario repetirla, ya fue dicha en la presentación, en la magnífica presentación anterior de parte de UNICEF. Y al final vamos a hacer un resumen y una evaluación de lo que ha sido nuestra experiencia y ahí vamos a comentar dificultades que tuvimos o, digamos, a diferencias que tuvimos inclusive con la legislación boliviana o con el gobierno boliviano en esa experiencia, ¿no? Que ha transcurrido en los últimos 20 años, que son los mismos 20 años de este gobierno que está a punto de terminar en las próximas semanas o meses, ¿no? Eh, Veamos, aquí estamos en ese periodo, ¿no? Señalado. Y nos organizamos junto con organizaciones públicas y privadas, ¿no? Fuimos parte de una creación que se llamó Hagamos Equipo, ¿no? Que incluía también a otra empresa azucarera, ¿no? Que incluía al IPSE y al ministerio, a la gobernación, a UNICEF, ¿no? Y que fue muy exitosa en llevar adelante, en promover esta experiencia de erradicación del trabajo infantil ya bajo normativa del IPNORCA, ¿no? Eh, Se lanzó en 2010 una campaña de certificación de triple sello, se crearon brigadas de campo para verificación de trabajo infantil. Estas brigadas estaban conformadas por la gobernación, defensorías municipales de la niñez, una ONG con sede en Montero que se llamaba o se llama APEC, con la presencia de UNICEF en el caso de este tema, digamos, asociado o muy vinculado con la gobernación de Santa Cruz y el Ministerio de Trabajo en 2011. Y luego se firma un convenio de adecuación de proveedores para abastecer a nuestra empresa y con la gobernación de Santa Cruz y con APEP el año 2012, como lo ilustran
fotografías que recuerdan esos momentos específicos, ¿no? Pero bueno, todo eso no se logra solamente firmando acuerdos, no es de, de alabanzas recíprocas, digamos, ¿no? De aprobaciones entre nosotros mismos y que debíamos ser muy serios en el tema de la certificación, en la independencia de la certificación, ¿no? Que no seamos amigotes de un club que nos damos palmadas entre nosotros, sino que sigamos estrictamente las normas y que seamos debidamente verificados, ¿no? Para la certificación. Eh, y para eso, pues, teníamos que recibir auditorías, obviamente, y para prepararnos a las auditorías, teníamos que, bueno, convencer a mucha gente de la cadena y capacitar a mucha gente de la cadena misma, ¿no? Y los sectores capacitados fueron esos que están señalados ahí en la lámina: instituciones cañeras, cañeros particulares, empresas cañeras, que no es lo mismo, prestadores de servicios como de comedores, de obras civiles, de calderería, de cosecha, y personal de propiedades arrendadas, porque nosotros también arrendamos tierra para la producción de caña. Y ahí están las estadísticas de año a año hasta 2025 en el caso de las visitas realizadas para realizar auditorías, y en las capacitaciones las tenemos, las estadísticas en este caso hasta el año 2022, ¿no? Entonces no hay para qué leer línea por línea, esas son sencillamente evidencia de que sí se hicieron capacitaciones, como también se ve en las fotografías que están en la lámina y en esas temáticas señaladas, ¿no? Pasamos, vamos avanzando en el tiempo. Aquí hay fotografías de los procesos de auditorías externas realizadas por el IGNORCA en las diferentes propiedades, en diferentes momentos, en diferentes actividades. Tenemos que, de repente debí decirlo al principio, tenemos que aclarar de que, como lo dijo se lo dijo en la presentación de UNICEF, un objetivo principal es no privar al niño de su posibilidad de la escolarización, de asistir a la escuela, ¿no? Eh, por supuesto que también que no haga actividades que van más allá de sus capacidades físicas y psicológicas, mentales, pero sobre todo que no sea privado de su posibilidad de recibir educación, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones por la que aún antes de estas normas nosotros pusimos lugares de aprendizaje en el campamento Los Naranjos, y posteriormente establecimos como una norma, vamos a verlo más adelante, una norma dentro de nuestras políticas, no aceptar trabajadores de plano así y de manera muy rigurosa, no aceptar trabajadores de menos de 18 años, aunque la legislación boliviana permita de 14, ¿no? Eh, de esa manera fuimos avanzando y en el tiempo, y en 2015 ya logramos nuestro primer certificado de libre de trabajo infantil, a nivel C. Ese es un nivel que se alcanza cuando el abastecimiento sin trabajo infantil está entre 20 y 35% de la caña que ingresa al ingenio, ¿no? Logramos en 2015, hace 10 años, logramos la certificación de nivel C. Están esos otros dos certificados ahí, más chicos, también colocados para recordar de que todo esto procedió conjuntamente con la erradicación del trabajo forzoso, que ya no es necesariamente infantil, y la discriminación, que es también a cualquier baja etaria, digamos, de los trabajadores, ¿no? Pero ya en 2015 habíamos nosotros alcanzado un 33%
de la 29% en azúcar y un 33% en alcohol. En 2018 logramos el nivel B, ¿no? Porque ya aumentó la cantidad de caña que nos ingresaba sin trabajo infantil, aumentó para colocarse en el rango de entre 36 y 70% de la materia prima recibida, ¿no? Nosotros logramos 45% tanto en azúcar como en alcohol, o sea que nos encontrábamos dentro de ese rango de 36 y 70. Esto fue en 2018. Y lo mismo para discriminación y trabajo forzoso. En 2022 logramos el nivel A, que es el nivel superior, que se alcanza cuando el abastecimiento de materia prima sin trabajo infantil ha superado el 76%. En ese año nosotros logramos el 76% en azúcar, no así en alcohol, que nos quedamos en el 73%. Pero digamos que ya en 2024, 2 años después, logramos mantener el nivel A, incrementando nuestro nivel de certificación de la caña ingresada al ingenio con 100% para azúcar y 96% para la producción de alcohol, ¿no? Y conservamos también las certificaciones en trabajo forzoso y en discriminación. Triple sello. Triple sello que por si acaso es un sello nacional, boliviano y único en el mundo. No, por lo menos yo no conozco otras experiencias a nivel internacional en las que se haya desarrollado este tipo de certificación, que ha tenido mucho apoyo de una institución que se llama el IPSE, que lo sigue teniendo y que no habría podido funcionar tampoco sin el apoyo de las defensorías de la niñez, de la gobernación, de UNICEF, ¿no? Y por supuesto de las empresas, ¿no? Como la nuestra. Ah, para poder lograr estas cosas, esta presentación tiene el- el propósito también de inspirar, de mostrar alguna referencia para otras industrias que padecen de trabajo infantil, para que les sirva como inspiración de repente. Eh, Tenemos que decirles de que eh, se requiere una organización interna. En el caso nuestro, esta organización interna está nucleada por el Comité de Responsabilidad Social, que tiene personal de diferentes direcciones internas del ingenio, ¿no? Como caña, cosecha y servicios, producción, recursos humanos, el CID, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, quienes designan a un equipo para que realice inspecciones rutinarias y auditorías internas a los diferentes proveedores de materia prima, de servicios e insumos, prestadores de servicios, aplicando los requisitos de la norma, que en caso es la 56011. Estos prestadores de servicios son capacitados en lo que es necesario para no tener trabajo infantil. Se les entrega la documentación para la auditoría interna que realizan auditores formados en responsabilidad social en preparación a las auditorías que vienen ya de manera, digamos, oficial y de manera como parte del sistema de certificación de parte del IPNORCA, ¿no? Se les da un plazo luego de las capacitaciones a los proveedores para el cumplimiento de los requisitos y se programa la auditoría externa, debería decir en este caso. Y solo si llegan a cumplir con los requisitos solicitados, se los aprueba como proveedores de materia prima, de servicios e insumos. Ojo que con esto estamos diciendo que no solamente estamos hablando
de la necesidad de que no hayan niños en la de servicio a nuestra empresa, a los cuales les tenemos que decir qué es lo que no queremos ver, digamos, en esas empresas cuando nos prestan sus servicios o nos venden sus insumos, ¿no? Eh, una de las normas, digamos, o subnormas del principio 2 es que se identifiquen los peligros, los riesgos, y todo eso lo tenemos nosotros a través de una metodología de seguridad y salud en el trabajo que es propia de la empresa y que está permanentemente en funcionamiento y que es parte de nuestras políticas empresariales, ¿no? Y bueno, como parte de los ejemplos, digamos, que podemos ofrecer, ha sido nuestro trabajo mancomunado con las Defensorías de la Niñez, en el caso del municipio de Mineros, que es donde estamos instalados, y de la Gobernación de Santa Cruz. Y, y como hay que alcanzar a los niños, a los profesores y a las familias, una manera de hacerlo ha sido a través de unidades educativas, ¿no? Trabajando también en temáticas como empoderamiento de la mujer, liderazgo, formación de líderes, la socialización ante el municipio, la alcaldía, el comité cívico, campañas de salud, etcétera. Esto que estamos hablando aquí es solamente en relación a formas de prevenir trabajo infantil en el campo, en la industria y en el comercio de parte de nuestra empresa. Pero esto no es todo el universo de cosas que nosotros hemos realizado como parte de la responsabilidad social empresarial con la que nacimos. Nosotros nacimos con la RCE en los genes. De entrada, fuimos inclusivos y respetuosos de los proveedores de caña y de los trabajadores que en su mayoría eran migrantes y eran parte del núcleo fundacional de nuestra empresa. Entonces, no es esta la ocasión para detallar, pero nosotros hemos trabajado mucho en salud, en educación, en infraestructura, ¿no? En cultura, qué sé yo, nacimos hace 50 años en tiempos en que la presencia del Estado en cualquiera de sus tres niveles, nacional, departamental o municipal, era prácticamente una entelequia, no era algo que no existía casi en ese lugar que era la frontera agrícola del momento, era donde se encontraba abriéndose la frontera agrícola hacia el norte del departamento. Y entonces nosotros éramos vistos como una especie de ministerio de desarrollo, digamos, y se nos tocaba la puerta para todo tipo de demandas, desde caminos, puentes, postas sanitarias, escuelas, hasta para eh, financiar efemérides y fiestas y banda y música y todo lo que hiciera falta, era a nosotros que se nos tocaba la puerta y nos convertimos por esa razón y por tener la RCE en los genes en una especie de Ministerio de Desarrollo. Con todo ese ADN, digamos, no, el tema del trabajo infantil no podía quedar afuera, ¿no? Pero todo eso nos dio luego la posibilidad, luego de que el IPSE desarrolló este sello de triple sello, este, este, digamos, esta viñeta de triple sello, la posibilidad de usarlo en nuestros productos y hacer conocer a los consumidores de que nosotros somos una empresa que empezamos con el nivel B, luego el C y ahora el A, en el que el trabajo infantil está erradicado 100%
Buenos días, parece que tuvo problemas de conexión, Adolfo. Vamos a darle unos minutos. Ya está de vuelta. Hola, les juro por lo más sagrado que yo no toqué ninguna tecla. Así No que se vos preocupe, Adolfo. A veces la puedes conexión de pasado eso. internet nos juega mal. No se preocupe, pero Ok, ya entonces, lo vemos. les decía que gracias a todos esos esfuerzos y esos méritos, pudimos colocar la viñeta de certificación de triple sello en nuestros productos, ¿no? Pero vean si eso, veamos si eso, y ahora ya no quiere pasar la lámina. eh, No estamos viendo su presentación, estimado Adolfo. Perdón, estamos con dificultades. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo escuchamos. Mientras resolvemos el tema de la imagen, de poder compartirla, quisiera seguir, para no perder el tiempo y no pasarme de mis límites, quisiera seguir comentándoles lo que son, digamos, nuestras... ¿Están viendo Sí, ahora? sí, ya lo Sí, vemos. Ya lo vemos, estimado Adolfo. el resumen. Entonces, desde la primera mitad de la década del 2000, en UNAGRO hemos hecho esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en las actividades de cultivo y zafra cañera. Es decir, por lo que hemos dicho, evitar trabajo infantil para que los niños puedan ir a la escuela principalmente y nosotros aportando para que puedan ir a la escuela con elementos educativos en las propias instalaciones de nuestros campamentos cañeros, en un caso, proveyendo entonces instalaciones educativas de guardería y recreación para los hijos de zafreros en los campamentos de las propiedades cañeras propias, valga la redundancia, estimulando a los proveedores y capacitándolos para erradicar el trabajo infantil, estimulando a nuestros prestadores de servicios, ¿no? Capacitándolos además. Pero aquí ha venido un elemento que no debemos ocultar. Gran parte de nuestro éxito se ha logrado, y esto puede parecer una paradoja, digamos, ¿no? Mediante la mecanización de nuestra cosecha. ¿No? No podemos esconder de que además de los esfuerzos y de la vocación, la sensibilidad social demostrada, gran parte de la problemática ha sido resuelta mediante la mecanización de partes del cultivo y de la cosecha sobre todo, ¿no? Una máquina rinde lo mismo que muchos zafreros y es operada por dos personas o por cuatro para trabajar en dos turnos, digamos, ¿no? Y eso entonces logra un objetivo que es erradicar trabajo infantil, pero a la vez también deja sin trabajo a muchos papás, ¿no? No hay acción que no tenga una consecuencia. Y nosotros hemos eh, mecanizado nuestra cosecha y con eso hemos requerido cada vez menos mano de obra para la misma, ¿no? Pero también hemos hecho, ahí se ve nuestra política, nuestra declaración institucional de triple sello, ¿no? Donde ya en 2013 asumimos esos compromisos que están ahí y los manifestamos
públicamente, ¿no? Y luego vamos certificando hasta alcanzar el nivel A, como ya les he venido comentando, ¿no? ¿Qué podemos poner como conclusiones, como, digamos, lecciones aprendidas después de todo este tiempo? Hemos pasado por una valiosa curva de aprendizaje y de reafirmación de nuestra filosofía, esa con la que nacimos, ¿no? Eh, Hemos tenido contradicciones y desencuentros con el gobierno con el que hemos compartido estos últimos 20 años. Hubo en algún momento una manifestación de parte del presidente Morales donde decía que más o menos eran patrañas esto de erradicar o evitar el trabajo infantil, porque siguiendo su propio ejemplo personal, él había trabajado desde niño y era haciendo así que los niños empezaban a ser responsables y empezaban a ser sujetos económicos, ignorando, por supuesto, las consecuencias que eso podría tener en la educación de los niños. Entonces, más o menos que se trabajaba contra viento y marea en algún momento, porque por un lado uno predicaba una cosa y por otro lado el gobierno predicaba otra. En algún momento, digamos, específico de este proceso histórico, ¿no? Reitero que el concepto principal es que no se queden sin acudir a la escuela. Hubo una erradicación total en nuestra agroindustria cañera. Tuvo un rol clave la mecanización de la cosecha, no podemos negarlo. Y eso pues tiene consecuencias técnicas y sociales, porque son muchas las familias que quedan sin esa posibilidad de trabajo. La capacitación y las exigencias legales fueron fundamentales. Nuestro trabajo de concienciación a prestadores de servicios también fue, digamos, fundamental. Es una problemática no terminada, es vigente todavía. ¿Por qué? Porque hay condiciones en las que no es posible la cosecha mecanizada. Cuando el, supongan ustedes que la zafra se desarrolle en un año de mucha lluvia, donde las máquinas no pueden entrar al campo por falta de piso. Falta de piso quiere decir que se van a plantar, se van a hundir, no van a poder trabajar, no van a poder rendir, van a estropear el campo tratando de moverse por el mismo, arrancando las cepas de la caña de azúcar, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Y la otra es cuando son chaqueados o terrenos muy pequeños donde no vale la pena mecanizar, se necesita todavía mano de obra manual, valga la redundancia, y ahí hay que estar vigilantes de que esa no sea infantil. Eh, Todo se consigue en base a persistencia. Aquí han habido lecciones importantes de cooperación entre sectores privado y público, al margen de lo que manifesté sobre la intervención del presidente Morales en un determinado momento. Se ha coordinado muy bien con gobernación, con defensorías de la niñez, ¿no? Es un modelo internacional, es un legado para la industria de la caña de azúcar, para el sector productivo en general y para las generaciones futuras. Nosotros creemos de que hay muchos otros sectores y no solamente aquellos que mencionó la presentación de UNICEF, sino también otros. Por ejemplo, ahí es extraño que no esté el trabajo en los mercados, donde se ven niños cargando cargas pesadísimas, ¿no? Empleados por el comercio en los mercados para trasladar cargas ya sea de mercadería que les llega o mercadería que venden, ¿no? Y un detalle, ¿no? Que esto también, en mi experiencia de trabajo personal, lo he visto en la certificación forestal. No se producen ventajas comerciales, ni en precio, ni en mayor aceptación del producto, ni en ingreso a mercados, ¿no? Hay mercados que dicen, si no tenés tu certificación, no te compro el producto, pero no son los mercados del azúcar, precisamente, ni del alcohol, ¿no? Entonces, no nos beneficiamos ni siquiera de la posibilidad de poder ingresar a mercados que no nos aceptarían si no tuviéramos esta certificación. Y nadie nos paga un centavo más por todo este esfuerzo. Vendemos lo que vendemos al mismo precio que lo hacen industrias
hermanas que no tienen el proceso de certificación y cobran lo mismo por el azúcar o el alcohol que ponen en el mercado, ¿no? Entonces no es una queja, no es un lamento, es sencillamente una puntualización de una realidad para que quienes escuchan y quieren meterse en el tema estén advertidos de que eso también puede ocurrir o para que se cree una cadena que valorice mejor los productos que son elaborados con este tipo de certificaciones, ¿no? Aquí hay una muestra finalmente de una ocasión en la que fuimos homenajeados por haber logrado los logros que hemos compartido a lo largo de esta presentación. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, estimado Adolfo, por compartirnos esta trayectoria, esta línea de tiempo en todo lo que ha sido esta curva de aprendizaje y de buenas prácticas de parte de UNAGRO, ¿no? Con un enfoque también de sostenibilidad y de corresponsabilidad social. Muchísimas gracias. Con Ahora vamos a gusto. escuchar también otra experiencia, pero desde otro sector, esta vez desde el sector financiero, con Alejandra Reyes, desde el Banco Pyme Cofuturo, quien también nos va a comentar cómo están implementando políticas de bienestar, conciliación familiar y trabajo digno, que fortalece la protección de la niñez y el desarrollo de sus colaboradores, muy alineado al principio 3. Muchas gracias. Un gusto escucharte, Adolfo. Un gusto también conocer mucho de nuestra industria y lo que todos, muchas organizaciones realizan, ¿no? Con el compromiso de dar mejores oportunidades. Bueno, gracias por el espacio, Elvira. Gracias al Pacto Global. Voy a comentarles un poco del banco. Por favor, quisiera saber cuándo ya pueden ver mi pantalla. Debe Alejandra. Gracias. De acuerdo. Lo que principalmente quiero es compartir los aprendizajes y las buenas prácticas del banco. Para esto quiero que conozcamos un poquito del banco. Efectivamente, vamos a profundizar el principio 3, trabajo digno para jóvenes trabajadores, padres y cuidadores. Desde este punto de vista, quiero que un poquito conozcan al banco, nuestra historia. El banco actualmente tiene 26 años, ha iniciado en 1999 como un fondo financiero privado y bueno, ha ido evolucionando en el tiempo. El 2014 se transforma en banco. Y ya a la fecha, este año 2025, lanza su marca de sostenibilidad alineada a los 17 ODS de ONU. ODS, ¿no? Es muy importante mencionar que el banco cuenta con una composición accionaria de un 80% de organizaciones no gubernamentales. Estas son de carácter social. Por tanto, nuestras utilidades van directamente y tienen una afectación directa en proyectos de desarrollo rural. Principalmente las ONGs que forman parte de nuestro equipo accionario justamente tienen presencia en el área rural. Desde ese punto de vista y para conocer un poco al banco, este banco tiene una presencia fuerte en el área rural. El 47% de nuestras agencias son rurales y el 53% son urbanas. Tenemos 138 puntos de atención financiera a nivel nacional. Ya conociendo un poco lo que es el banco y nuestra presencia y además el impacto que tenemos en el banco, quiero compartir con ustedes nuestro propósito. Nuestro propósito es trabajar para que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Nuestra misión es brindar servicios financieros inclusivos, generando experiencias positivas y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Nuestra visión es ser el banco ágil e innovador de las microfinanzas en Bolivia, impulsando el desarrollo de nuestros clientes. ¿En qué se basa nuestra cultura organizacional? Nuestra cultura organizacional es diversa e inclusiva y se sostiene en nuestra política de género, nuestras políticas de derechos humanos. Contamos con un plan de DI, de diversidad, equidad e inclusión. Ese lo voy a detallar un poco más adelante para que ustedes lo puedan conocer. También tenemos cero tolerancia al acoso. Desde hace unos años atrás hemos estado aplicando la metodología ELSA
Somos Top Employer por tercer año consecutivo. ¿Qué significa ser Top Employer? Es una certificación que pasa por un proceso exhaustivo de auditoría en el cual se evalúa toda nuestra forma de actuar en las distintas etapas que vive el colaborador, desde el momento de la atracción de talento hasta el momento de la desvinculación, ¿no? Entonces, nosotros intervenimos en cada una de esas etapas y realizamos una serie de acciones para mejorar la experiencia de nuestra gente. También trabajamos fuertemente la formación del liderazgo inclusivo y comprometido con la equidad. Y es muy importante, y escuchaba a Adolfo, nosotros somos la primera entidad financiera y empresa en Bolivia en obtener el sello de igualdad de género emitido por ITNORCA, ¿no? Este sello de igualdad de género cuenta con la metodología del PNUD y se apega a la norma ISO 53400, perdón, 53800 y bueno. Eso es algo que quiero compartir con ustedes. Y muy importante, algo que se ha aprendido del mismo sello de igualdad de género, cuando hablamos de género, hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se ha ido desarrollando una serie de acciones y el banco actualmente cuenta con un plan de acción de género, con una serie de acciones a seguir en los siguientes años. Esto ha permitido, ¿de dónde nace esta posibilidad? De la conformación de un comité de género y sostenibilidad que se encuentra vigente desde octubre del 2024. Nace el Comité de Género y Sostenibilidad, que además está compuesto por la alta dirección y también miembros de directorio. Esto demuestra el compromiso desde la más alta dirección, el cual permite permear y profundizar cada uno de nuestros procesos en cada una de las etapas que tenemos, que viven nuestros colaboradores dentro del banco. En lo que refiere al principio 3, el banco reafirma su compromiso con la creación de entornos laborales inclusivos que aseguran la equidad. ¿Cómo lo hacemos? Garantizando un acceso justo y un desarrollo profesional sólido. También mediante el apoyo concreto para la conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Cómo lo hacemos? Ahora les digo, mediante un compromiso institucional, actualmente estamos alineados, nuestro plan de DEI está alineado a los ODS 5, 8 y 10, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, así como el ODS 10, reducción de las desigualdades. También nuestro compromiso institucional busca promover condiciones de trabajo dignas para jóvenes, padres y cuidadores. Fomentamos entornos laborales basados en la equidad y el respeto. Ahora sí quiero contarles un poco de cuál es nuestra práctica y cómo hacemos este trabajo. El banco cuenta con un plan de diversidad, equidad e inclusión. Este está compuesto por tres ejes fundamentales. Uno es la inclusión de mujeres, otro es las oportunidades para jóvenes y el tercero, muy fundamental, nuestra gente del área rural. Justamente por la presencia que tiene el banco en el área rural, buscamos jóvenes y talentos en realidad de todas las edades que formen parte del mismo lugar. Buscamos con mayor énfasis que sean personas que viven en la comunidad, viven en la población y que permitan iniciar una carrera laboral en el banco y ir desarrollándose internamente, ¿no? ¿Cuáles son nuestras estrategias de selección? Nosotros contamos con escuelas de microfinanzas, en distintas partes del país. Esto permite que jóvenes sin experiencia, que no han tenido la oportunidad todavía de trabajar, puedan conocer cómo es el rubro de la banca, cuáles son las necesidades que atendemos, cuál es nuestro compromiso. Hacemos que ellos conozcan nuestra cultura organizacional y decidan por dar sus primeros pasos en la entidad, así como conocer también el proceso específico que requiere el trabajo en el área de microfinanzas. También realizamos talleres de sensibilización, esto dirigido a líderes y tomadores de decisiones. Nos parece fundamental que quienes van a elegir a la persona que va a ingresar al banco tienen que tiene que estar inmiscuido en su forma de decisión y en su capacidad de elegir a las personas, la eliminación de sesgos, de temas de discriminación. Entonces trabajamos fuertemente en ese equipo que toma la decisión al momento de elegir a nuestro candidato.
También realizamos capacitaciones en sesgos inconscientes. Es muy interesante conocer esta temática y poder identificar cada uno de los tipos de sesgos y darnos cuenta que muchos vivimos con este tipo de sesgos. Entonces, hacemos que las personas lo conozcan, lo identifiquen y tomen acciones, ¿no? De manera que se pueda evitar. ¿Cómo lo modulamos esto? Hacemos una medición de los resultados. Mensualmente se comunica tanto a las gerencias de sucursal, regionales y así en cascada a cada una de las agencias sobre los KPIs y resultados que tienen relacionados a la diversidad, equidad e inclusión. Nosotros evaluamos cuál es nuestro porcentaje de representatividad de hombres y mujeres en distintos niveles jerárquicos, así como en distintas gerencias específicas o agencias. A nivel nacional, de manera que la gente pueda medirse, pueda evaluarse, pueda conocer su estado actual y pueda tomar acciones para mejorar y equilibrar y dar realmente un trato justo, de manera que no exista ningún tipo de sesgo que pueda estar interfiriendo en una mala decisión. Además, fomentamos la equidad de género e inclusión generacional a través de programas de capacitación. El banco cuenta con una plataforma de capacitación con más de 15.000 cursos. Este beneficio lo tienen todos los colaboradores, desde el cajero hasta el gerente general, y además tenemos un beneficio adicional. Una vez al año se lanza una convocatoria para aquellos colaboradores que tienen familias, hijos, padres o familiares que necesiten acceder a programas específicos de capacitación. Los invitamos a participar y también son beneficiarios las familias. Esto con el objetivo de promover la educación tanto para nuestros colaboradores como para sus familias. Dentro de los indicadores que se evalúa, y esto he querido compartirlo con ustedes, es las generaciones según el género. El banco es un banco con generación joven. El 22% de nuestros colaboradores ya son generación Z. El 62% son millennials, la generación Y. Y generación X tenemos el 15% de nuestros colaboradores y un 1% de baby boomers. Algo muy interesante, me ha parecido importante compartir, es cómo a medida que las generaciones han ido avanzando, la presencia de mujeres en cada uno de los estratos muestra que las mujeres están avanzando, ¿no? Y la equidad se va demostrando, como ahora tenemos 50-50 en nuestra generación millennials presente en el banco, que además representa un 62%. Y ya observamos que la generación Z inclusive se cuenta con un 53% de mujeres presentes en la banca, en Banco Ecofuturo. Respecto a género según tipo de liderazgo, el banco tiene 5 niveles jerárquicos y es muy interesante mencionar y quiero profundizar en lo que significa nuestro liderazgo estratégico, donde se encuentra la alta gerencia. Efectivamente, se cuenta con un 36% de mujeres y 64% de varones. Sin embargo, inmediatamente podemos observar que la línea siguiente, que es líder de equipos, que es la siguiente línea de jefaturas nacionales y gerencias de sucursal, se observa ya la presencia de las mujeres de un 58%. Trabajamos en el liderazgo femenino, profundizamos programas relacionados a esto, en programas de coaching y mentoría que permitan en un futuro mejorar estos indicadores y también contar con mayor presencia de mujeres en nuestros niveles, nuestro nivel más alto, ¿no? Respecto a nuestros beneficios y servicios a nuestros colaboradores, son varios, pero he querido rescatar algunos muy importantes para compartirlos con ustedes. El banco cuenta con una política de trabajo remoto. Esta política de trabajo remoto principalmente está enfocada para las necesidades que tienen madres, padres y también cuidadores, porque también entendemos que nuestros colaboradores también se hacen cargo del cuidado a veces de los padres, de los abuelos, y a veces existen necesidades que requieren cierta flexibilidad. El banco cuenta con esta política de trabajo remoto que permite acceder a estas alternativas, ¿no? Esta política cuenta con una normativa y una reglamentación que permite que esta pueda ser aplicada en cualquier momento.
He escuchado mucho y eso para contarles algún ejemplo. En el banco se trabaja mucho tanto para hombres como para mujeres. Hay muchas áreas en las que varones han pedido este tipo de flexibilidad o modalidad para el cuidado de sus hijos. Ya no son solo las mujeres las que trabajan y atienden a los hijos, sino también ahora se percibe en el banco que nuestros colaboradores acceden a esta modalidad de trabajo para también para también tener la oportunidad de cuidar a los hijos y realmente aplicar la corresponsabilidad. También contamos con el retorno progresivo. Esto es para hombres y mujeres de igual forma. Una vez que el hijo nace o también para casos de adopciones de hijos, se presenta, si bien se cuenta con 45 días antes, o bueno, ya ha habido cambios en la normativa respecto al periodo de lactancia. Una vez que ha finalizado ese periodo de baja, existe la posibilidad para el caso de las mujeres que vayan retornando con la posibilidad de hacer unos días de trabajo remoto y otros días de trabajo presencial, de manera que pueda ir adaptándose la madre. En el caso del padre, cuando finalizada la licencia de paternidad, tiene la posibilidad de igual forma de acceder a días de trabajo remoto y días de trabajo presencial. También tenemos licencias adicionales a las que son normadas por el gobierno. Estas licencias te permiten acceder a consultas médicas, asistir a eventos importantes de los hijos o inclusive citas médicas de adultos mayores, de personas que se encuentran en el cuidado. El banco cuenta con esta alternativa. ¿No? Nuestro apoyo a la maternidad y a la lactancia también se encuentra fuertemente visible. El banco cuenta con 3 salas de lactancia fijas. Estas se encuentran en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y también tenemos 22 salas de lactancia móviles. ¿Por qué las llamamos así? Porque nosotros tenemos más de 100 puntos de atención, lo que implica que podamos tener casos de madres en periodo de lactancia que requieren usar estas salas de lactancia, entonces nosotros las vamos moviendo donde se tiene la necesidad, ¿no? Gracias a estas 22 salas de lactancia nos permite poder hacer esos movimientos y cubrir el tiempo que requieren las madres. De igual forma, tenemos corresponsabilidad familiar, hacemos una medición rigurosa del uso de licencias de paternidad. Esto inició la primera vez que hicimos la medición, pudimos observar que había padres que no tomaban la licencia de paternidad. Esto ha sido evaluado, ha sido identificado, se ha querido llegar y profundizar y conocer cuáles han sido las razones y en base a esto también nuestros indicadores han mejorado, ¿no? Es importante sensibilizar, hacer conocer la importancia de conectar los padres con los hijos porque no pasan ese proceso de maternidad como lo pasamos las mujeres, pero eso es lo que se ha sensibilizado desde hace un tiempo atrás a nuestros colaboradores y ahora ha permitido mejorar y aprovechar ese tiempo que tienen los padres para disfrutar a sus hijos. También contamos con comunidades de apoyo a padres, son grupos de WhatsApp en los cuales nuestros colaboradores comparten experiencias, tips médicos, todo lo que es necesario, por ejemplo, para el proceso de dejar de lactar o el proceso de iniciar la lactancia, cómo proceder con la extracción de la leche. Todos esos tips son normalmente alimentados por las mismas personas que forman parte de la comunidad. El banco también cuenta con un plan de bienestar, es un plan de bienestar integral, está compuesto por el bienestar emocional, financiero, social y físico. Se realizan una serie de acciones
para cada uno de estos, pero las acciones no son iniciativas puras del área de talento humano, digamos, ¿no? La verdad es que se han identificado en base a encuestas realizadas a cada uno de nuestros colaboradores. Se observó que en el tiempo han cambiado las necesidades. Antes el bienestar social era prioritario, este último año el bienestar emocional es prioritario. Entonces, en función a eso se han planteado una serie de acciones por realizar. El banco tiene el privilegio de contar con espacios que permiten, el banco cuenta con una cancha de Wally, tiene espacios para realizar ejercicios, entonces la verdad es que cada día hay una disciplina diferente que uno puede realizar. Lunes hay Strong, martes hay Zumba, miércoles hay Body Combat, jueves hay otra actividad, tenemos campeonatos constantemente, no solamente de Wally, de fútbol, de canchitas, o sea, hay una serie de actividades que promovemos en el banco que permiten también adaptarse a las necesidades particulares que tienen cada una de nuestras generaciones. Esto no solo lo hacemos en la Oficina Nacional, también se hace en sucursales adaptadas a las necesidades que tienen cada una de nuestras agencias. En conclusión, la verdad es que todo este trabajo que se realiza tiene un compromiso muy grande, ¿no? Que es realmente dar mejores oportunidades a nuestra gente, a las personas con las que trabajamos y vivimos. Y además es muy innato, muy natural para el banco realizar esto, ¿no? Es parte de su ADN institucional. Por un lado, es parte de la cultura organizacional y también parte de buscar el entorno inclusivo con el que nace inclusive esta entidad y busca desarrollarla. La promoción del trabajo digno y la equidad son pilares fundamentales para nuestra identidad corporativa, ¿no? Nuestro compromiso en el ADN institucional busca otorgar un trabajo digno a jóvenes padres y cuidadores. Está intrínsecamente ligada a la identidad y a los valores fundamentales del banco, fortalecimiento de la cultura organizacional. Nuestras acciones concretas y políticas inclusivas fortalecen nuestra cultura basada en la equidad, el respeto y el bienestar en general, impulsando un ambiente de alta productividad y compromiso. Es muy importante mencionar que todas estas acciones tienen un impacto positivo en la productividad, en la disminución de la rotación. Nosotros trabajamos fuertemente en el salario emocional y ahora y en estos tiempos en los que estamos viviendo es fundamental y de mucho valor más bien. Y todo hacia un entorno inclusivo y sostenible. Eso es lo que quería compartir. Un gusto poder haberlo hecho con todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por compartir esas excelentes prácticas desde su experiencia y que también están alineadas al principio número 3 que queríamos también profundizar y compartir con todos ustedes quienes nos están acompañando en esta jornada. A continuación vamos a entrar a un espacio de preguntas para poder enriquecer aún más este espacio. Ahí nos va a apoyar Paola Vázquez, la oficial de protección de niñez y adolescencia de UNICEF Bolivia, para hacerle unas preguntas a nuestros expositores sobre las buenas prácticas que nos han compartido esta mañana. Ahí le doy la palabra, estimada Paola. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto escuchar a Adolfo y Alejandra con estas dos buenas experiencias en los principios. Creo que es una muestra de lo que se puede hacer. Adolfo también nos ha hablado de desafíos, de limitaciones que son importantes considerar, ya que no se puede recargar la labor de erradicación de trabajo infantil solamente al sector público o solamente a una empresa. Entonces, aquí viene la pregunta al respecto para Adolfo. Adolfo, voy a hacerte la primera pregunta a ti, y es la siguiente. ¿Qué desafíos han enfrentado ustedes en esta experiencia al intentar erradicar el trabajo infantil en las zonas donde sí estaban trabajando con la producción de caña, pero respecto a la negociación o el trabajo que han hecho con los productores de caña o las organizaciones de zafreros? Bueno, ha sido arduo el trabajo, no es fácil convencer a un trabajador zafrero
de que su hijo, por ejemplo, no debe acompañarlo al campo y no debe participar en el trabajo. El trabajo no siempre consistió de cortar o de cargar la caña a los camiones o a las chatas. Muchas veces consistió, o la mayor parte de las veces consistió de llevarles el agua del campamento, de llevarles la comida que le preparaba la esposa o la mamá desde el campamento hasta el campo, para que ellos no tengan que regresar al campamento perdiendo tiempo que podrían estar produciendo. Hay que considerar de que ellos ganan por tonelada de caña cortada en el día. Entonces, si se distraen en ir a traerse agua o en ir a comer, ¿no? Y no tienen el agua y la comida a disposición en el lugar donde están trabajando, pues van a rendir menos. Entonces, convencerlos de eso y convencernos de que habían otras maneras de hacerlo no ha sido fácil, ¿no? Nosotros eh, proporcionamos el agua en el lugar, ¿no? La comida corre por cuenta del zafrero y entonces ya ellos han tenido que más o menos adecuar su dieta para llevarse algo cuando salían temprano en la mañana sin necesidad de esperar que les llegue al mediodía, algo traído desde el campamento. Pero como digo, mucha parte de todo eso ha sido resuelta mediante la mecanización. No obstante, digamos, cuando eso todavía no era factible, una máquina es muy cara, no todos pueden tenerla. Nosotros en este momento, la caña que nos abastece, que se nos abastece 50% es de corte manual, quiere decir que no es mecanizada. Y en la caña propia, en la que nosotros mismos producimos para nuestro ingenio, ahí la mecanización es de 95%, pero todavía hay una gran cantidad de que no lo es en la caña que ingresa al, a, a nuestro ingenio y que hay que continuar con la vigilancia para que ese trabajo infantil no se produzca y no perdamos la certificación que tanto nos ha costado. Pero el trabajo es de capacitación, de convencimiento, de diálogo, ¿no? Porque muchos de los zafreros, gran mayoría, le costó mucho entender, digamos, aceptar de que el que trabaje un niño no sería aceptable en nuestra industria. No ha sido fácil, colega, ha sido bien complicado el tema. Muchas gracias, Adolfo, porque son los pasos que a veces, bueno, en el desafío, este desafío se tienen que enfrentar y es bueno hablar también de las dificultades que se atraviesan porque este es el marco del compromiso. Gracias, Adolfo. Voy a pasar a una pregunta específica para Alejandra. Hemos escuchado una presentación con muchas experiencias diferentes e iniciativas específicas en un ámbito, en otro, con poblaciones distintas, sectores distintos de la población que son parte de la comunidad, ¿no? De Banco Futuro. Entonces, la pregunta es esta, con toda esa gama de experiencias, de iniciativas que contribuyen al cumplimiento de un principio, del principio 3, ¿qué recomendaciones daría Alejandra a otras empresas para incorporar los principios sobre niñez y sobre niñez y empresas en su gestión responsable, así como nos ha ido contando con las experiencias que tiene el banco? Sí, yo creo que primero hay que identificarlas. La verdad es que es probable que muchos las estemos aplicando en las distintas organizaciones, pero no las visibilizamos, no las reconocemos o no las conocemos y profundizamos. Lo que me ha permitido, por ejemplo, el sello de igualdad de género de IBNORCA es poder organizar la información y poder identificar y darnos cuenta también de las acciones positivas que estábamos realizando, ¿no? La verdad es que muchas de las cosas ya las haces, sí es importante poder conocerlas, identificarlas, visibilizarlas, comunicarlas y darte cuenta que no todo es recurso económico, no se necesita plata para todo. Hay cosas, hay iniciativas que se pueden llevar a cabo sin la necesidad
de contar con un presupuesto específico. La verdad, con certeza te puedo decir, es voluntad y ganas de querer hacer las cosas, de impactar positivamente en las personas, en nuestra gente y en sus familias. Y con eso tienes la cancha, gran parte de la cancha avanzada. Muchas gracias, Alejandra. Lo siento, estaba sin sonido. Es una experiencia interesante conocer y saber que efectivamente hay muchas empresas que ya están encaminadas, pero que a veces es necesario este impulso de autorreconocernos también con nuestras iniciativas, inversiones sociales probablemente, no siempre económicas o presupuestarias. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para ambos. Cuando hablamos de trabajo infantil, queda claro que empresas formales, de cobertura nacional, que tienen exportaciones o relaciones internacionales como Banco Ecofuturo y Unagro, no tienen empleados infantiles, ¿no? No emplean niños, niñas o adolescentes, porque no es su formalidad, ¿no? Y además porque reconocen los derechos de los niños. En este sentido, también los principios han sido diseñados, los principios empresariales, para que las empresas privadas puedan contribuir al respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, pero no necesariamente hacerse cargo en su espalda de que se cumplan todos esos derechos, porque un solo sector de la sociedad no lo puede hacer. En este sentido, tengo una pregunta para ambos. Vamos a escuchar a Adolfo primero y a Alejandra también después. ¿Qué mensaje darían ustedes con su experiencia a las empresas que aún no consideran el trabajo infantil como un riesgo de sostenibilidad en sus operaciones? Esa es la pregunta. Sabemos que no tienen empleados infantiles, que no está en la cadena de valor, pero también hemos visto que hay factores de riesgo a que las empresas pueden sí contribuir a que se eliminen esas condiciones determinantes del trabajo infantil. Entonces, ahí va la pregunta. La repito por si acaso, ¿qué mensaje darían a las empresas que aún no consideran que el trabajo infantil como un riesgo de sostenibilidad en sus operaciones? Y escuchamos, creo, en esta ocasión, primero a Adolfo también. Adolfo, ¿qué mensaje nos daría? Y luego pasamos la palabra a Alejandra. Mi estimado Adolfo está con su micrófono apagado. Pero empresas y sectores que no están metidos todavía en el tema, les transmito el mensaje de que parece que esto no tiene retro, no hay vuelta para atrás, es una exigencia que va a ser permanente hacia el futuro y que más vale ponerse las pilas en este sentido. Les va a entregar muchas satisfacciones lograrlo, van a sentir que su misión productiva y comercial está acompañada de sensibilidad social y que van a poder de repente en algún momento recibir una mejor valoración por sus productos. Entonces, no es fácil, pero es reconfortante hacerlo y los animo a meterse en el tema. Nosotros estamos en esto, en este tipo de webinarios y en otros cantidad de eventos a los que somos invitados en el marco del Pacto Global y en otros, porque queremos transmitir nuestra experiencia. Nosotros ya no necesitamos más capacitación, qué sé yo, porque ya logramos lo que queríamos lograr y lo mantenemos con nuestra vigilancia en el tema. Pero si participamos es porque queremos transmitir nuestra experiencia y nuestro ejemplo y dar ánimo a otros sectores para que también se involucren en la erradicación del trabajo infantil. Muchísimas gracias, Adolfo. Son buenas palabras, son alentadoras también, es eso. El compromiso también no es porque la responsabilidad es completamente de la empresa o del sector privado, porque no es imposible hacerlo así. Sin embargo, ese compromiso es un respeto a los derechos, que es un principio empresarial, un principio personal también, y creo que en el caso de un agro es un compromiso individual de todos los que componen justamente un agro, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo justamente por eso. Le agradezco a Adolfo y le paso la misma palabra a Alejandra, digo, la misma pregunta a Alejandra. Gracias, Paola.
Con todo gusto. Yo creo que desde las organizaciones en las que estamos, claro que existe un efecto, un impacto en el riesgo, en la sostenibilidad de las operaciones relacionadas al trabajo y al cuidado de la niñez. Primero, porque, por ejemplo, cuando nosotros contratamos proveedores, dentro de nuestros contratos hemos establecido la limitación y la prohibición del trabajo infantil para cada uno de nuestros proveedores. Entonces, las acciones que como organización tomas también van a tener un efecto en nuestro entorno. El momento en que nosotros trabajamos en la conciliación laboral con nuestra gente, pensamos en la posibilidad de dar una flexibilidad laboral, trabajamos por la equidad de género. El liderazgo femenino también permite mejorar oportunidades para para las mujeres, porque no nos olvidemos que un niño siempre obviamente va a estar relacionado a las personas adultas, a sus padres, a sus hijos, a sus padres. Entonces, el momento que tú le das esa posibilidad de tener una flexibilidad horaria, la posibilidad de estar presente en los momentos importantes, entonces te estás impactando en la vida de esos niños. Entonces, yo creo que desde las organizaciones tenemos un rol muy importante que cumplir y lo estamos haciendo. Esto va más allá de solamente trabajar por tu gente, sino obviamente tiene un impacto tanto para los niños que están en el entorno y no solo de la organización, sino también de sus proveedores y, y toda la cadena de suministro. Eh, Eso me parece fundamental y no, gracias, Paola. Gracias a ustedes, Adolfo y Alejandra. Son reflexiones importantes. Es justamente así. A los niños, a las niñas, a los adolescentes no se los puede compartimentar. Sus derechos son integrales y completos. Y eso involucra su entorno social y, claro, y por supuesto, su primer entorno primario de desarrollo, que es su familia, los adultos que los cuidan y las cuidan, los protegen y las protegen. Entonces, muchísimas gracias. Ahora pasamos y le doy la palabra a Elvira. Elvira. Muchísimas gracias, Paola, Alejandra y Adolfo, por compartir con nosotros toda la experiencia, todo el conocimiento. Esperamos que pueda servir de inspiración, ¿no?, también para las empresas del sector empresarial en el país. Con este espacio de preguntas y respuestas, vamos concluyendo la agenda prevista para esta mañana. No quiero cerrar la sesión, sino antes pedirles, por favor, que puedan encender su camarita para poder sacar eh, la fotito de la sesión de esta mañana. Ahí muchas gracias para quienes están abriendo su camarita. Perfecto, ahí voy a tomar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias. Con esta, con esta Con estas palabras damos por concluida nuestra tercera sesión de este ciclo de webinarios que estamos haciendo en el marco de los principios empresariales de la niñez. Agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, a nuestros expositores. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo que tendremos en el mes de noviembre para también hablar sobre el principio 10 y 11. Les agradecemos muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego.